Y nos llega un libro interesantísimo firmado por Rafael Minder, que es nada más y nada menos que el corresponsal del New York Times en España. Tenemos que hablar con él porque aquí en este libro él condensa una década de corresponsalía y tenemos varias preguntas que hacerle, sobre todo el tema catalán, porque ha habido crónicas muy controvertidas y con las cuales seguramente no estaremos de acuerdo, pero nos interesa mucho la opinión de Rafael. Rafael, gracias por recibirnos, por estar con nosotros. Y la primera pregunta tiene que ver con un capítulo del libro, antes de entrar en lo de Cataluña, que es sobre las luces y las sombras de la prensa española. Es decir, bueno, tú eres suizo, has trabajado en medios europeos de primer nivel. ¿Cuáles a ti te llaman la atención algunos despidos que ha habido, sonoros, como el de Carlin en El País o el de Miguel Ángel Aguilar, también en el diario El País, en una época donde El País tenía una línea editorial diferente a la que tiene ahora? ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión como corresponsal extranjero de esas luces y sombras de la prensa española? Bueno, primero mi opinión es que son luces y sombras compartidas por la prensa en todos los países. Creo que hay dos temas. Uno es que la prensa ha tenido un problema muy gordo, pues vuestro medio se llama periodista digital. La transición a la era digital ha sido muy complicada. Para todos los periódicos de papel ha sido un reto enorme y obviamente algunos lo han logrado, creo, un poco mejor que otros, pero todos han perdido ingresos que eran ingresos de toda la vida, para decirlo así, ¿no? De suscriptores y también, más importante, de publicidad de papel que antes costaba muchísimo y hoy, aunque existe en versión digital, se puede comprar publicidad por precios muy baratos comparado con el pasado. Y luego, creo en el caso español en concreto, la debilidad financiera ha hecho que la importancia de mantener buenos contactos, especialmente con el mundo corporativo que financia gran parte de esa publicidad, eso ha dado una cierta presión y se ha añadido a los vínculos que tenían desde siempre los políticos con sus periódicos. Es llamativo lo que has dicho en la introducción, ¿no? Que la línea editorial del país ha cambiado. Realmente uno puede preguntar, ¿corresponde a un periódico tener una línea editorial que cambia o que está tan vinculada o tan claramente de un lado o de otro? Yo veo hoy en día un espacio bastante vacío en la prensa a la hora de tener una línea abierta, es decir, moderada, donde se pueden escuchar opiniones por partes de todos. Y creo, en concreto, los años de la crisis financiera en España, pues hemos visto despidos fulgurantes, pero en casi todos los medios. El mundo ha cambiado, yo creo, 3 veces de director, para dar un ejemplo. Y añadido a eso, tenemos siempre el tema de la televisión pública, la televisión española, y que donde hay cambios, llega un gobierno, impone y luego también no solamente impone director, yo creo que pone bastante presión sobre el contenido a la hora de decidir, por ejemplo, en las crónicas o en las noticias, en qué orden se hablan de los temas y todo eso. Y nada, eso debilita, en mi opinión, el trabajo de los periodistas. Y lo que más me llama la atención, Luis, para ser concreto, Sí. es que los periodistas siguen siendo muy buenos periodistas profesionales. El tema es en qué ámbito trabajan, qué libertad tienen de hacer sus cosas. Por ejemplo, una cosa básica, si todos los reportajes se hacen, los viajes y todo eso se hacen a coste de periódico, es muy distinto, creo, que si se hacen por invitación. Es decir, hoy en día el músculo financiero de los periódicos ha bajado mucho y muchos van solamente o mandan solamente gente a cubrir eventos donde los gastos están cubiertos. Y eso para mí se llama publireportaje más que reportaje. Y eso es un problema.
Bien, hablando de líneas editoriales moderadas o abiertas, nos llamó mucho la atención, Rafael, que el New York Times, el jefe de opinión, hace unos meses haya decidido, por un artículo del senador republicano Tom Cotton, que provocó mucha revuelta dentro del periódico, fuera del periódico, una línea, en ese momento por permitir un artículo a favor de movilizar al ejército en plena escalada del Black Lives Matter, pues finalmente este jefe de opinión, James Bennett, dimitió y causó mucho revuelo, porque efectivamente ¿cómo puede ser que publicar un artículo con una opinión diferente quizás a la del resto del periódico pueda haber provocado nada más y nada menos que el despido del jefe de opinión del diario? ¿Eso qué opinión te merece? Bueno, la primera es que no me corresponde realmente opinar porque son decisiones que se han tomado a niveles mucho más altos que el mío. Entonces me resulta difícil desde aquí, desde Madrid, opinar sobre una discusión, un debate que ocurrió en Nueva York. Pero sí que entiendo que lo que he dicho se aplica a todos los medios y les resulta difícil y se encuentran todos, incluido el New York Times, en momentos difíciles de decidir cuáles son los límites de lo que publican o no y quién lo decide y eso. Y yo entiendo perfectamente que esa decisión causó un debate profundo y me parece lógico que fuese así. Ahora, realmente mi opinión sobre el tema no importa porque no he participado en la decisión, pero yo creo que es importante que haya este debate y sano y corresponde. Y creo que todos los medios tienen que hacer aprendizajes, es decir, New York Times ha hecho sus errores históricas o no a lo largo de su trayecto, pero la fuerza de un periódico viene de si aprende o no y si mejora o no y si mantiene el nivel que corresponde. Y entonces, ningún equipo de fútbol ha tenido un recorrido perfecto sin tener un batacazo en un momento dado. Pero el tema es, ¿ha salido eso más consciente de sus debilidades o menos? Rafael, vamos al meollo porque es el tema catalán. En 2017 el New York Times se mostró en una editorial a favor de lo que sería un referéndum en Cataluña. Y por eso generó mucha controversia, mucha polémica y sobre todo del lado constitucionalista, donde una vez más se vio que da la sensación que fuera, en la prensa internacional no entiende lo que está pasando en España al pedir algo que es, en principio, inconstitucional. ¿Qué reflexiones te merece eso? O si te dejó alguna lección o algún aprendizaje, ¿cómo lo viviste? Primero, el periódico no se mostró a favor de un referéndum, se mostró a favor de un referéndum acordado y legal. Y eso es la distinción clave. Es decir, nunca, yo no manejo las páginas de opinión, pero me he leído las páginas de opinión con mucho interés. Sí. Y nunca se ha dicho que el referéndum en las circunstancias que se hizo en octubre del 2017 era un referéndum ni constitucional, ni legal, ni nada. Pero sí que yo creo que en un momento dado se planteó la idea de si se podría al final solucionar este tema sabiendo lo que opinan los catalanes. Y para eso había que dejar de hacer consultas y otras maneras media correctas de pedir a la gente y preguntarlo directamente. Es decir, los catalanes llevaban tiempo haciendo lo que ellos consideraban referéndums, pero que no lo son. Yo siempre he dicho, utilizar el resultado de una elección legislativa como las que ocurrieron en el 2015 al Parlamento catalán para decir eso es lo que opinan, es absurdo, porque en una elección legislativa la gente no va solamente a votar pensando en independencia sí o no, piensa qué tipo de escuelas van a tener mis hijos, cómo va a estar el sistema de la salud
bajo este gobierno. Entonces, no puedes imponer en una elección legislativa una única cuestión, porque el votante tiene derecho de opinar sobre otros temas. Y mucha gente en Cataluña, eso es lo más llamativo, no le interesa del todo el tema de la independencia. Tienen otras preocupaciones. Somos todos seres humanos y vivimos de manera diaria con otras preocupaciones, no el futuro de nuestro país, cosas mucho más urgentes. Entonces, yo creo que eso, es decir, yo creo España ha tenido referéndums, incluido bajo Franco, ha tenido referéndums. Existe la posibilidad de tener un referéndum. Creo plantear la idea que se hubiera podido hacer un referéndum, de hecho lo han planteado partidos. ¿En Cataluña o en toda España? Porque los españoles tendrán que opinar también. Cuando los catalanes, los separatistas, no quieren que el resto de España opine. ¿Por qué no? Yo creo que sí. Es decir, si hay un referéndum nacional, ¿por qué no? Por lo menos ahí podríamos saber lo que opina la gente. Es decir, hemos utilizado otros resultados y sondeos para pretender saber lo que opina la gente. ¿No son armas de doble filo, Rafael, viendo lo que fue el Brexit, viendo lo que pasó en otros lados? ¿No crees que son armas de doble filo que pueden ser trampeadas y utilizadas de forma manipulable? Lo son, pero cualquier tipo de elección puede serlo. Es decir, lo son. Por eso tienen que ser organizadas con un debate abierto, con posibilidades de controlar el flujo de información e intentar que la ciudadanía tenga unas ideas claras. Yo vengo de Suiza, votamos en referéndum todo el tiempo. Cada 2 meses tenemos referéndum. No se ha colapsado el país por tener un referéndum. Y hemos tenido discrepancias y hemos tenido resultados muy, muy apretados. En el 92, Suiza rechazó la entrada en el espacio económico europeo por 0,3%. 50,3% votaron en contra. Es cierto. Pero no se colapsó el país después de eso. Está claro. Y sí, no, un referéndum, no, yo no considero un referéndum, no hay instrumento perfecto. Un referéndum simplifica muchas cosas, es un sí o un no, cuando mucha gente quiere a lo mejor una cosa intermediaria, no es una solución perfecta, pero mientras no tenemos claro lo que opina la gente, uno también podría decir, entonces hay mucho más margen para la manipulación, porque cada uno interpreta lo que le gusta leer o lo que le gusta ver en los sondeos. Eso tampoco funciona. Rafael, se te acusa de ser no independentista, pero sí de tener una mirada comprensiva, una mirada cercana, una mirada amistosa con el independentismo. Y yo he leído un ensayo en uno de los ensayos del libro en el cual hablas con La Fugada, con Clara Ponsatí en Escocia, y después tienes una entrevista con Oriol Junqueras en la cárcel. Y a mí la sensación que me transmite es una mirada compasiva ante estos dos personajes y que me respira como cierto victimismo, ¿no? ¿Tú crees que son presos políticos? No lo dice aquí el ensayo, pero te lo pregunto a ti. ¿Tú crees que Ponsatí y Oriol Junqueras son presos políticos? Yo discrepo con lo que has dicho. El título del capítulo es Prestar oído no es regalarlo. Y si un periodista no se acerca a todas las opiniones, ¿cuál es su labor? ¿A qué se dedica? Yo lo veo bien, ¿eh? La entrevista no, pero digo... Como la de Otegi, lo veo perfecto. Eso es periodismo. No, entonces, para mí, es decir, yo no comparto para nada esta opinión, pero ni mucho menos. Yo considero que es fundamental acercarse. Un político de alto rango que está en la cárcel, que todavía maneja su partido, tú tienes que saber lo que opina.
Pero me hubiera gustado que le preguntases a Ponsatí, por ejemplo, por qué no se presenta ante la justicia, porque es una fugada de la justicia. Pero se lo he preguntado y está en este capítulo. De hecho, lo de Ponsati ni lo he sacado en el periódico. Es muy bueno el reportaje, es interesante. Hay muchas cosas que he hecho para saber la opinión de gente sin luego ni publicarlas. Clara Ponsati no ha salido ni una frase de ella en el New York Times, nunca, nunca. Es decir, pero yo quería explicar en este libro que no significa que no me he interesado por saber lo que opina. Y creo que es importante, porque al final, si no nos acercamos, si no escuchamos a todos, entonces no entendemos. Y que nos guste o no, Oriol Junqueras es todavía reconocido. Pero tú sabes que Oriol Junqueras tuvo privilegios en la cárcel. Hay un reportaje, ¿No? hay informaciones sobre los privilegios en la cárcel de Oriol Junqueras. ¿Le has visitado en la cárcel? ¿Tú lo sabes? Yo ¿Le has visitado en la cárcel? he leído las informaciones. Entonces, Luis, eso no es periodismo. Tú, de segunda mano, aceptas algo que no has visto. A ver, Es decir, Rafael, he leído informaciones de diarios también muy prestigiosos, como un reportaje de Leire Iglesias en El Mundo, donde se explica perfectamente por qué se le llama Hotel Lledoners a la cárcel de Lledoners. Y ahí se habla de privilegios contados por funcionarios de prisiones. Privilegios que no han tenido, por ejemplo, Urdangarín u otros. Pero no, lo digo porque hay una parte en el reportaje que a mí me parece bien. Yo creo que pero a mí me encantaría hablar con Junqueras. Yo no hablo de... yo no creo que ahí estamos entrando en algo que a mi opinión no corresponde realmente, porque yo no estoy hablando de eso, estoy explicando, yo me he ido a ver a alguien que está en la cárcel, sí. Yo he hecho el intento de acercarme, lo que en mi opinión corresponde mucho más que de explicar a la gente cómo están sus condiciones sin haber entrado a verlas. Eso no es reportaje de ninguna forma. Pero entonces, tú en el ensayo dices, se habla de que Oriol Junqueras tiene privilegios. Para mí, una cárcel es una cárcel. O sea, tú lo dices en el ensayo. Por eso te lo pregunto, porque me parecía, tú das tu opinión. Una cárcel es una cárcel. ¿A ti te parece que Oriol Junqueras no tiene esos privilegios? No, por eso quería debatirlo contigo. Pero no es lo que he dicho, Luis. No es lo que he dicho. He dicho que yo no he podido entrar al otro lado de donde él estaba, pero que él está en una cárcel. Si a ti te gustaría estar en una cárcel con una cama más cómoda o no, estás en la cárcel. Es lo que digo. Creo que es un hecho, ¿no? Perfecto. Pues esa era mi pregunta. Esa era mi pregunta. Es un hecho, pero yo creo que este debate es un debate de segunda mano que no tiene nada que ver con lo fundamental del tema. Y la respuesta a tu pregunta es un político preso, y lo digo en el libro, es un político preso, no es un preso político, es un político preso. Respuesta clara, y está en el libro. Pero, ¿sabes? Para mí entrar en esas cosas y de segunda mano, lo han contado otros, pues si te interesa el tema, vete a visitarle. Te lo invito a hacerlo y hacer periodismo de primera mano. Sí, no, nos encantaría, nos encantaría. Yo no soy el New York Times, lo puedes hacer, pero nos encantaría. La última te quiero preguntar sobre la otra polémica que hubo con respecto a esa foto ¿te acuerdas la foto de la familia, una familia que en abril de este año, era una familia, se les veía, parecía una familia de Bangladesh y entonces salió en el periódico y mucha gente dijo, bueno, pero eso no es una familia para que salga en el New York Times como una familia española, como que no era representativa de una familia española. ¿Qué opinión te merece ese debate? Tristeza, mucha. Un país como España tiene muchas realidades. En la misma semana hemos sacado un reportaje con una familia del Bronx negra y nadie ha escrito al New York Times diciendo eso no es una familia americana. España ha llegado a tener 5 millones de personas que han entrado, es un país mezclado, hay muchas realidades. Esta familia
se merecen más el título de familia residenta viviendo en España que muchas otras. Pagan sus impuestos, han montado un negocio en España, sus hijos han nacido en España. El artículo iba de los niños, y esa familia era absolutamente representativa de una realidad española. No de todas, pero de una. Hay muchas familias viviendo en barrios obreros, compartiendo pisos muy pequeños, con hijos, con primos, con abuelos. Eso es una realidad española, es la realidad de hoy. Y no me interesa saber si esta familia es de otro color o de otra religión. Viven aquí, son residentes y sus hijos son además españoles, son más españoles vamos, es imposible, hablan catalán, hablan dos idiomas, hablan castellano y catalán y otros idiomas. Para mí son niños más desarrollados que muchos otros en este país. Y creo realmente que hay gente que todavía está con unos tópicos que en otros países sí, yo creo que el debate está un poco más allá. Es decir, yo creo en Estados Unidos la idea de tener aspectos distintos a la hora de ser residente americano es, espero yo, aceptada. Y nada, y realmente Y fue quiero hacer como... una defensa tuya porque he leído críticas también en las cuales parece que tú estás de acuerdo con lo que dice el periódico cuando se refiere a ETA como grupo armado, como grupo organizado vasco, no sé exactamente. Y tú en el libro dices que a ti esa definición no te gusta, que estás en contra y que siempre que puedes pones grupo terrorista. Lo digo porque también hay que decir una cosa y hay que decir la otra también. Sí, a ver, hay que entender que a veces yo no soy Tú no eres el que el corrijo, el editor. editor. Y, por Exacto. ejemplo, para dar otro ejemplo que explico en el libro, a veces yo hablo de la transición española. Pongo en mi artículo la transición española. Nadie fuera de España sabe qué es la transición española. Es decir, un americano, la palabra la transición española no está en los libros de escuela de Estados Unidos, la transición española. La referencia que le guste o no a un español es Franco, es decir, mi propio jefe o editor dice la transición que ocurrió después de la muerte de Franco. Luego aquí me dicen, pero has hablado otra vez de Franco. Digo, no, Claro, claro. es que a nivel internacional la palabra desde la democracia que sale en todos los periódicos españoles no se entiende y yo creo incluido en algunos países latinos, si uno escribe desde la democracia, no todo el mundo en Perú o en Argentina sabe de qué estamos hablando. Es decir, cada país, Está clarísimo, Rafael, está clarísimo. cada país asume que lo suyo está mundialmente conocido. Pero no es Pues así. Pero no es no así. es, no es siempre así. No es siempre así. Entonces, Entonces, tú, para rematar, ¿tú entiendes que las críticas que se le han hecho al New York Times y a las crónicas de lo que fue del 2017 en adelante, sobre todo el proceso y lo que ocurrió aquel año, esas críticas donde se vio un sesgo más pro independentista, son injustas? ¿Crees que no se ajustan a la realidad? lo que creo es que en una situación tan polarizada, la única cosa que puedes lograr y tendrías que lograr es que te odien de manera igual por ambas partes. Y las críticas que tú me estás ahora mencionando, he tenido las críticas opuestas desde Barcelona de gente que ha dicho, yo vivo en Madrid, no hablo catalán, ¿qué sé yo de Cataluña? ¿Quién soy yo para pretender entender algo de Cataluña? He recibido esas críticas a menudo. Y constato que no puedes decir algo sin provocar una crítica. Yo siempre pido a la gente decirme, en concreto, de qué crítica, de dónde viene, de qué estamos hablando. Yo entiendo que aquí había como un temor a que se hable mucho del tema catalán fuera, y lo entiendo perfectamente, pero para mí en el 2017 me pareció un tema importante y destacable. Entonces, le he dedicado espacio. Entonces,
a la hora de, una vez que le dedicas espacio, te pueden criticar solamente por el mero hecho de dedicarle espacio. Y yo siempre he dicho, mira, que os guste o no, Madrid, España, no ha solucionado este tema catalán. Por eso está ahora tan Tú eres vivo. crítico con Madrid, tú hablas de la intransigencia de Madrid. No, no. ¿Dónde he hablado de la inteligencia de Madrid? Bueno, No, voy en a, un libro voy a, sale esa palabra ni una vez. No, no no, hablo pero de... no, no me refería al libro, creo que en algún No, otro no, artículo. no, ¿No? es que no he... Si un día Perdón, me... si no es así, pido disculpas. Yo no he hablado de eso, he hablado de la falta de diálogo. Yo creo que al final a un gobierno nacional le corresponde solucionar problemas nacionales y un tema territorial de esta amplitud es un tema que merece solución. Y estamos ahora en el 2020 con el tema más tranquilo porque hay otros asuntos como la COVID y muchas otras cosas, pero no está solucionado el tema. Y entonces uno puede preguntarse qué ha hecho España a la hora de solucionar sus problemas. Yo creo que ha hecho mucho de barrer bajo la alfombra. Bajo el fondo. Sí, que no es solucionar ningún problema. El fondo de las cuestiones importantes de España, una y otra vez, no se han realmente abordado. Si por el tema educativo, por ejemplo, podemos hacer una reforma cada 2 años, pero si no hay consenso sobre que esta reforma vale, pues no estamos solucionando esos temas. Pues vete a saber, Rafael, quizás hasta no tenga solución. ¿Quién lo dice? Fíjate. No, ¿quién lo dice? Pero si no tiene solución, entonces no significa que no se tiene que buscar una manera de permitir a la gente convivir. Uh, y hay una frase que me encanta en España, perdona, que me encanta en inglés, que se podría aplicar a España, que es "We can agree to disagree". Por lo menos que estemos de acuerdo sobre nuestro desacuerdo. Ya en una sociedad que logra eso, creo que es una sociedad más sana que la que se lanza insultos a la cara. A mí me encanta la diversidad. Yo vengo de una familia de inmigración a un país suizo que es muy diverso. Me encanta la diversidad. Por eso siempre me ha parecido más interesante gente que aporta diversidad que lo contrario. Pues te hemos robado demasiado tiempo y te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Recomendamos la lectura de este libro. Esto es España. Menuda pregunta te has hecho, Rafael. Pues espero que no te va a alcanzar una década de corresponsalía. Creo que vas a necesitar unas cuantas. Bueno, pues agradezco mucho el tiempo y encantado y espero que puede interesar. Yo siempre pido a la gente, por lo menos, informarse antes de opinar. Es lo mínimo que se merece. Bueno, a mí me has dado deberes, ¿eh? Yo ya me estoy pidiendo una entrevista en la cárcel de Lledoners. No sé si me la van a dar, pero yo ya me la estoy pidiendo. Bueno, pues ya me contarás qué tal te Ya ha te parecido. contaré. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias, ¿eh? Igualmente. Gracias.